Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas tardes. Vamos a continuar con este siguiente video, el tercer video. Estamos haciendo, más bien viendo los fundamentos de esta celebración que vamos a tener el próximo domingo, el domingo de la Palabra de Dios. Estamos viendo la carta apostólica con la cual se instituyó este domingo. Nos quedamos en el numeral número 4. Vamos a continuar leyendo este documento y pues también comentando. Dice: el regreso del pueblo de Israel a su patria después del exilio en Babilonia estuvo marcado de manera significativa por la lectura del libro de la ley. La Biblia nos ofrece una descripción conmovedora de ese momento en el libro de Nehemías. El pueblo estaba reunido en Jerusalén, en la plaza, en la puerta del agua, escuchando la ley. Aquel pueblo había sido dispersado con la deportación, pero ahora se encuentra reunido alrededor de la Sagrada Escritura, como si fuera un solo hombre. Esto viene en Nehemías, el capítulo 8, versículo 1. En el versículo 3 dice lo siguiente: cuando se leía el libro sagrado, el pueblo escuchaba con atención, sabiendo que podían encontrar en aquellas palabras el significado de los acontecimientos vividos. La reacción al anuncio de aquellas palabras fue la emoción y las lágrimas. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea: este día está consagrado al Señor vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. No os pongáis tristes. El gozo del Señor es vuestra fuerza. Nehemías del capítulo 8, el versículo 8 al 10. Estas palabras contienen una gran enseñanza. Es verdad, queridos hermanos, aquí vemos cómo para el pueblo de Dios, las Sagradas Escrituras, la ley de Dios, que venía el libro sagrado, también como le decían, era algo muy importante. Era algo muy importante y también ver cómo antes también se reunían para escuchar la palabra de Dios, leyendo el libro, que es lo que hoy hacemos en la Eucaristía, ¿verdad? En la liturgia. Nos, nos congregamos para escuchar la palabra de Dios, también para recibir a nuestro Señor Eucaristía, pero también parte de la liturgia es el escuchar la palabra de Dios, cuando Dios nos habla a través de esas escrituras. Dice: la Biblia no puede ser solo patrimonio de algunos, y mucho menos una colección de libros para unos pocos privilegiados. Pertenece en primer lugar al pueblo convocado para escucharla y reconocerse en esa palabra. A menudo se dan tendencias que intentan monopolizar el texto sagrado, relegándolo a ciertos círculos o grupos escogidos. No puede ser así. La Biblia es el libro del pueblo del Señor, al escucharlo pasa de la dispersión a la división y la división a la unidad. La palabra de Dios une a los creyentes y los convierte en un solo pueblo. Lo podemos ver en la liturgia. Todo el pueblo congregado se une para escuchar la palabra de Dios. Numeral 5 dice: en esta unidad generada con la escucha, los pastores son los primeros que tienen la gran responsabilidad de explicar y permitir que todos entiendan la Sagrada Escritura, puesto que es el libro del pueblo. Los que tienen la vocación de ser ministros de la palabra deben sentir con fuerza la necesidad de hacerla accesible a su comunidad. La homilía en particular tiene una función muy peculiar, porque posee un carácter cuasi sacramental. Esto viene en la exhortación Evangelii Gaudium, en el numeral 142. Dice: ayuda a profundizar en la palabra de Dios con un lenguaje sencillo y adecuado para el que escucha. Le permite al sacerdote mostrar también la belleza de las imágenes que el Señor utilizaba para estimular a la práctica del bien. Esta es una oportunidad pastoral, hay que aprovechar. De hecho,
Para muchos de nuestros fieles, esta es la única oportunidad que tienen para captar la belleza de la palabra de Dios y verla relacionada con su vida cotidiana. Algo muy importante también, en esto quiero hacer hincapié y poner un comentario. Como dice aquí, para muchos la única oportunidad, o para muchos también que solo van los domingos a misa, es la única oportunidad que se tiene para que ellos escuchen la palabra de Dios. Por eso es muy importante, como dice aquí, que se lea bien la palabra de Dios y también exhortación a los sacerdotes, que sean unas buenas homilías en la cual sea la oportunidad para enseñar al pueblo de Dios lo que quiere decir la palabra de Dios, ¿verdad? Que hagan unas enseñanzas de esa palabra de Dios que hemos leído. Muchas veces vemos homilías que hablan de otras cosas y no explican lo que es la palabra de Dios. Entonces es una exhortación también tanto a los lectores que hagan una lectura bien para que el pueblo pueda escucharla, y también para los párrocos, o perdón, los sacerdotes, ¿verdad? Que su homilía pues tenga esa función de enseñar. Dice, por lo tanto es necesario dedicar el tiempo apropiado para la preparación de la homilía. No se puede improvisar el comentario de las lecturas sagradas. A los predicadores se nos pide más bien el esfuerzo de no alargarnos desmedidamente con homilías pedantes o temas extraños. Cada uno se detiene a meditar y rezar sobre el texto sagrado. Entonces se puede hablar con el corazón para alcanzar los corazones de las personas que escuchan, expresando lo esencial con vistas a que se comprenda y dé fruto. Que nunca nos cansemos de dedicar tiempo y oración a la Sagrada Escritura, para que sea acogida, no como palabra humana, sino cual es en verdad, como palabra de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Es bueno que también, ojo, los catequistas, por el ministerio que realizan de ayudar a crecer en la fe, sientan la urgencia de renovarse a través de la familiaridad y el estudio de la Sagrada Escritura, para favorecer un verdadero diálogo en quienes los escuchan y la palabra de Dios. También vemos cómo los ministerios que existen en la iglesia también están relacionados con la palabra de Dios. Ya vimos a los lectores, ahora vemos también a los catequistas, que ellos tienen una peculiar misión, como dice aquí, en primer lugar, que se familiaricen con la palabra de Dios, con el estudio, y también que favorezcan el diálogo entre lo que lo escuchan y la palabra de Dios. Es decir, el trabajo es que el catequista es familiarizarse, estudiarla, pero también favorecer que haya un diálogo con las personas que están catequizando. Es muy importante esto, y eso nos invita también el Papa. Vamos a ver el número 6, dice: antes de reunirse con los discípulos que estaban encerrados en casa y de abrirles el entendimiento para comprender las Escrituras, el resucitado se aparece a dos de ellos en el camino que lleva de Jerusalén a Emaús. Es el pasaje, ¿verdad?, de Lucas 24. Podemos leer todo el capítulo 24, que habla acerca de los peregrinos de Emaús, se le conoce, ¿verdad? Dice, la narración del evangelista Lucas indica que el mismo día de la resurrección, es decir, el domingo, aquellos dos discípulos discuten sobre los últimos acontecimientos de la pasión y muerte de Jesús. Su camino está marcado por la tristeza y la desilusión a causa del trágico final de Jesús. Esperaban que él fuera el Mesías, libertador, y se encuentran ante el escándalo del crucificado. Con discreción, el mismo resucitado se acerca y camina con los discípulos, pero ellos no lo reconocen. A lo largo del camino el Señor los interroga, dándose cuenta de que no han comprendido el sentido de su pasión y su muerte. Los llama necios y torpes, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas. Les explicó lo que se refería a él todas las escrituras. Eso está en el versículo 27. Cristo es el primer exegeta. No solo las escrituras antiguas anticiparon lo que él iba a realizar, sino que él mismo quiso ser fiel a esa palabra para evidenciar la única historia de salvación que alcanza su plenitud
en Cristo. Dice, la Biblia, por tanto, en cuanto Sagrada Escritura, habla de Cristo y lo anuncia como el que debe soportar los sufrimientos para entrar en la gloria. No solo una parte, sino toda la Escritura habla de Él. Su muerte y su resurrección son indescifrables sin ella. Por esto, una de las confesiones de fe más antiguas pone de relieve que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día según las Escrituras, y que se le apareció a Cefas, Pedro, 1 Corintios 15. Puesto que las Escrituras hablan de Cristo, nos ayudan a creer que su muerte y resurrección no pertenecen a la mitología, sino a la historia, y se encuentran en el centro de la fe de sus discípulos. Es profundo el vínculo entre la Sagrada Escritura y la fe de los creyentes. Dice, porque la fe proviene de la escucha, y la escucha está centrada en la palabra de Cristo, Romanos 10. La invitación que surge es la urgencia y la importancia que los creyentes tienen que dar a la escucha de la palabra del Señor, tanto en la acción litúrgica como en la oración y la reflexión personal. Aquí en este punto el Papa nos invita, pues, que para conocer a Cristo, para entender, ¿verdad? Todo lo que habla de las escrituras, todo sobre Cristo más bien, tenemos que ir a las escrituras, porque como lo mismo narra, fue sepultado, resucitó según las escrituras. Entonces, para conocer todo eso, tenemos que conocer las escrituras. Y nos invita aquí el Papa en este punto, dos puntos importantes: a escuchar la palabra de Dios en la acción litúrgica, pero también a vivirla en la oración y en la reflexión personal del día a día. Vamos a terminar con este punto. Dice, el viaje del resucitado con los discípulos de Maús concluye con la cena. El misterio viandante acepta la insistente petición que le dirigen aquellos dos. Estamos repitiendo el mismo pasaje, ¿verdad? De los peregrinos de Maús. Dice, quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Se sientan en la mesa. Jesús tomó el pan y pronuncia la bendición, lo parte y se lo ofrece a ellos. En este momento sus ojos se abren y lo reconocen. Esta escena nos hace comprender el inseparable vínculo entre la Sagrada Escritura y la Eucaristía. De hecho, aquí están las dos partes de la Eucaristía, ¿verdad? Las Escrituras y después la fracción del pan. Liturgia de la palabra y la liturgia de la eucarística. Dice, el Concilio Vaticano II nos enseña, la Iglesia ha venerado siempre la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo, pues es sobre todo en la Sagrada Liturgia nunca ha cesado de tomar y repartir a los fieles el pan de vida que ofrece la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Las dos partes, la palabra de Dios y la fracción del pan. El contacto frecuente con la Sagrada Escritura y la celebración de la Eucaristía hace posible el reconocimiento entre las personas que se pertenecen como cristianos. Somos un solo pueblo que camina en la historia fortalecido por la presencia del Señor en medio de nosotros, que nos habla y nos nutre. El día dedicado a la Biblia no ha de ser una vez al año, sino una vez para todo el año, porque nos urge la necesidad de tener familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura y con el resucitado, que no cesa de partir la palabra y el pan en la comunidad de los creyentes. Para esto necesitamos entablar un constante trato de familiaridad con la Sagrada Escritura, si no el corazón queda frío y los ojos permanecen cerrados, afectados como estamos por innumerables formas de ceguera. La Sagrada Escritura y los sacramentos no se pueden separar. Cuando los sacramentos son introducidos e iluminados por la palabra, se manifiestan más claramente como la meta de un camino en el que Cristo abre la mente y el corazón al reconocimiento de su acción salvadora. Es necesario que en este contexto no olvidar la enseñanza del libro del Apocalipsis cuando dice que el Señor está a la puerta y llama. Si alguno escucha su voz y le abre, Él entra para cenar juntos. Jesucristo llama a nuestra puerta a través de la Sagrada Escritura. Si escuchamos y abrimos la puerta de la mente y del corazón,
entonces entra en nuestra vida y se queda con nosotros. Muy bonitas palabras del Papa Francisco que nos siguen invitando, ¿verdad?, a eh, que hacernos familiar y unirnos íntimamente a la Sagrada Escritura para poder mejor entender al resucitado, para poder entender mejor, como decía ahí, la Pascua, ¿verdad?, que vivió el Señor. Pues bueno, queridos hermanos, vamos a terminar en este punto. Agradezco mucho a todos los que siguen estos videos. Video número 3. Vamos a continuar en los próximos videos para terminar esta carta. Les agradecería mucho sus comentarios. También una invitación que les quiero hacer, si me pueden apoyar con nuestro canal en YouTube, así está, como Católico Virtual 624, para que me ayuden también suscribiéndose. Ahí estamos subiendo los videos, y también en Facebook estamos haciendo publicaciones y los videos. Agradezco mucho sus comentarios, agradezco mucho que hayan visto estos videos, y con el favor de Dios nos vemos en el próximo video. Paz y bien para todos, bendecida tarde, buenas noches, y hoy, jueves de Jesús Eucaristía, pues unámonos en oración en esta semana también que el Papa nos pide pedir por la unión de todos los cristianos. Buenas tardes, buenas noches, paz y bien para todos.